Buenas tardes para todos. La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, el Departamento de Ciencias Administrativas y sus programas de posgrados, la maestría en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación, la maestría en Administración, la maestría en Gestión Humana, la maestría en Finanzas y el doctorado en Administración y Organizaciones. Les damos la bienvenida a la Cátedra Abierta de Experiencias Empresariales, que hoy tiene un tema muy especial, es la reputación y la sostenibilidad en el grupo ISA, un enfoque integrado para la construcción de confianza. Vamos a empezar con unas palabras de nuestro jefe del Departamento de Ciencias Administrativas, el profesor Bernardo Ballesteros. Gracias, Juan. Un saludo muy especial para todos, en especial pues para Paola, Jimena y todas las personas que hacen posible que podamos entregar otra versión a pesar de todas las circunstancias que estamos viviendo, y vemos pues que tenemos público, es muy satisfactorio. Un saludo a todos los que están conectados a través de las redes y de manera directa a este espacio de experiencias empresariales. Como todos saben, es una cátedra abierta que nosotros hemos venido fortaleciendo a través de las coordinaciones de los posgrados para toda la comunidad académica. Entonces, son todos muy bienvenidos. Esperamos que disfruten de este espacio como en otras ocasiones, y a las invitadas, a Isa y demás, pues yo le voy a dejar a Juan que haga la presentación formal, pero efectivamente nos sentimos muy complacidos. Un saludo muy especial por parte del señor decano Sergio Iván Restrepo Ochoa, de todo el consejo de la facultad y de todo el equipo de profesores del Departamento de Ciencias Administrativas. Y este es un espacio de todos para todos. Disfrutémoslo y mil gracias de nuevo. Bernardo, gracias por las palabras. Entonces, en esta oportunidad vamos a contar con la experiencia empresarial de ISA, una compañía que por más de 50 años se ha llegado a dedicar a los negocios de energía eléctrica, de vías y telecomunicaciones y de TIC. En la actualidad, este grupo cuenta con presencia directa en Colombia, en Brasil, en Chile, en Perú, en Bolivia, en Argentina y en Centroamérica, en donde llega a reunir a más de 4.000 empleados en 51 empresas. Hoy nos acompañan Jimena Toro y Paola Vallejo, de la Vicepresidencia de Relaciones Institucionales del Grupo ISA. Jimena Toro Valencia es especialista en responsabilidad corporativa del IE Business School Executive Education, especialista en educación virtual de la Universidad Católica del Norte y antropóloga del Alma Mater de la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña como especialista en sostenibilidad en ISA. Tiene a cargo la definición e implementación de lineamientos y directrices de sostenibilidad, de los derechos humanos y de la gestión institucional en lo referido a temas ASG, particularmente en índices de sostenibilidad e inversión responsable. Por su parte, Paola Vallejo Duque es especialista en gerencia de mercadeo y comunicadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente es especialista en comunicaciones en ISA. Tiene a cargo liderar la gestión de la reputación en el grupo ISA, que involucra y direcciona los procesos de medición de intangibles, construcción y custodia de las percepciones de los diferentes grupos de interés. Vamos a tener una presentación de Jimena y Paola, y al finalizar vamos a tener un espacio para preguntas que nos pueden hacer o a través del micrófono o a través del chat. Además, vamos a estar conectados a través del YouTube de la universidad o de la facultad en particular, y esta charla va a quedar guardada o alojada en el YouTube, pues como de la facultad. Entonces, le agradecemos mucho a Jimena y a Paola por este espacio, y empezamos entonces con esta experiencia empresarial que es supremamente interesante. Es una de las empresas que en particular más admiro y más aprecio, especialmente en este tema de gestión de la reputación y de la sostenibilidad. Adelante entonces, Paola y Jimena. Juan, gracias. Voy a empezar a compartir para que me confirmen, porfa, cuando se vea la pantalla. Y te agradezco también a todo el equipo de la facultad y de la Universidad de Antioquia por esta invitación. Para nosotros es muy emocionante y valioso poder compartir esta experiencia que, como van a ver, nos ha traído y nos sigue trayendo grandes aprendizajes en el grupo ISA. ¿Ya se está viendo la presentación? Sí, Pablo. Sí, estamos viendo.
Vale, súper. Entonces, para empezar, queremos contarles un poco sobre el grupo ISA. La presentación que Juan hizo, pues creo que recoge lo más relevante, pero no queremos dejar de recordar que somos un grupo empresarial de origen colombiano, multilatino, que ha sido reconocido por la excelencia en las operaciones. Actualmente tenemos 3 negocios en los que operamos: energía eléctrica, telecomunicaciones y TIC, y concesiones viales. Somos más de 4.000 empleados que estamos ubicados en 6 países de Latinoamérica y en Centroamérica, y en este momento somos 51 empresas con inversión directa y otras 14 en las que tenemos participación accionaria. Esto, como se imaginarán, nos da un contexto amplio del marco de actuación que tenemos a través de nuestras empresas y nuestros negocios. Y para entrar entonces a nuestros temas, queremos contarles que hoy vamos a hablar del valor de los intangibles, que para nosotros se resume o se abarca en términos de la confianza, que es un valor determinante para el presente y futuro de las organizaciones. En ISA así lo hemos entendido, así lo declaramos y así lo hemos dejado plasmados en nuestra estrategia. Nosotros, Jimena y yo, el equipo de la vicepresidencia, yo diría que todos los empleados del grupo, trabajamos todos los días por la creación de confianza, y eso es en el marco en el que queremos dejar la conversación de hoy con ustedes. ¿Por qué es importante la confianza? Porque vemos todos los días las empresas que enfrentan esos retos que nos ponen a prueba. Vemos crisis de compañías cada vez más serias y empresas que cierran que nunca nos imaginamos que pudieran acabar. Vemos cómo las audiencias son cada vez más vocales a causa de las oportunidades que ofrece el mundo interconectado que estamos enfrentando. El impacto de las crisis trasciende fronteras en cuestión de segundos. Todo el tiempo se está poniendo a prueba la coherencia de las organizaciones y sus líderes, y se cuestiona la responsabilidad con la que estamos actuando. Esos ecosistemas tan interconectados de nuestros públicos nos permiten ver casos muy representativos para evidenciar cómo la desviación de la misión fundamental de las organizaciones tienen grandes implicaciones en la construcción de confianza. Y es por eso que nuestro gran desafío, como les veníamos contando, es precisamente trabajar en términos de la confianza. Cuando nos aproximamos a ese gran intangible, vemos cómo hay estudios. En este caso traemos el del barómetro de confianza, un estudio que realiza Edelman, una consultora de comunicaciones, donde trata de entender en qué se deposita la confianza, ese público general y ese público informado, en quién está confiando. Y vemos esa tendencia tan marcada a través de los años, donde la confianza se está depositando en las empresas, las audiencias, la sociedad está mirando a las empresas y le está diciendo: asuma un rol dentro de la construcción de sociedad, así como lo ha hecho tan efectivamente construyendo su empresa y construyendo su negocio. Ayúdenos a seguir construyendo sociedad. Esto es obvio teniendo en cuenta que el 69% de las economías más grandes del mundo en este momento no son estados, son empresas. Y 25 corporaciones que más facturan en el mundo superan el Producto Interno Bruto de muchísimos países. En esta medida se espera mucho de nosotros como empresas y tenemos ese mandato popular de tener un papel más relevante en la solución de problemas de carácter global, como el cambio climático, que es un tema que nos ocupa la mente permanentemente en el grupo ISA. Pero los desafíos de futuro, como lo estamos viendo, no son menores. A nosotros nos encanta estar revisando el reporte de riesgos del Foro Económico Mundial. Esta es la versión 2021, en el que nos muestra que esos riesgos de mayor probabilidad y también de mayor impacto ya no son los riesgos económicos, ya no son los riesgos naturales del negocio. Esos riesgos que están teniendo más impacto son los riesgos ambientales, los riesgos sociales, los riesgos que están de cara a los grupos de interés. Y eso también nos está dando una señal muy importante del empoderamiento que los públicos están teniendo frente a las organizaciones, donde esa demanda es cada vez más explícita y genera una alta expectativa del rol que cumplen las empresas. Y para ir cerrando un poco esta parte de contexto, pues traemos esta gráfica que para nosotros es apasionante, porque vivimos en el mundo de los intangibles,
que no es tan fácil como el mundo de los tangibles, ¿cierto? El mundo de los tangibles siempre tiene el número, es exacto. Nosotros trabajamos en una empresa de ingeniería donde a los ingenieros les encanta efectivamente hablar de sus activos tangibles y son muy valiosos y muy representativos en términos del negocio, pero fíjense ustedes la importancia que ha tomado el valor de los activos intangibles que ya se invirtió. En este momento las compañías más valiosas del mundo en la bolsa valen más por sus activos intangibles, por la información, por la confianza que son capaces de generar con sus grupos de interés. Y en esta medida, pues esos intangibles cobran un gran valor para nosotros. Ese valor se traduce en una organización que siempre está siendo valorada por sus grupos de interés en términos de sus propias expectativas, sus propias percepciones, sus propias necesidades, y en términos de esas decisiones y de la forma como están viendo a la organización, pues están tomando decisiones. Decisiones que llevan a que el valor de las empresas en este momento tenga un valor mayor al 63% del valor del mercado. Y esto se traduce en términos de negocios para nosotros y desde nuestro para qué de gestión de reputación en conductas de apoyo, en ese advocacy, en esas decisiones que toman los grupos de interés que se convierten en un apalancador de los objetivos estratégicos que define la organización. Y en ese sentido, viendo todo este contexto y toda esta opinión tan marcada de parte de los grupos de interés, lo que ellos están demandando es mayor coherencia. Nos exigen a las compañías trascender el resultado y tener mayor coherencia, entre lo que decimos y lo que hacemos. Y es ahí una de las primeras señales de por qué es tan valioso para nosotros este ejercicio que hemos desarrollado, porque precisamente ahí es donde encontramos la construcción de confianza, en la medida que logramos ser coherentes con lo que contamos, que le esté haciendo justicia y esté siendo responsable con lo que pasa adentro. Esa coherencia en términos de este movimiento social que vemos en el mundo se ve materializado en el propósito de las organizaciones. Los públicos buscan organizaciones que puedan compartir intereses, sumarse a ideales, exceder la operación de sus negocios y llegar más allá, que se puedan sentir identificados con la organización. Este proceso en ISA lo vivimos hace casi 4 años, cuando cumplimos 50 años, y las profundas reflexiones que generó ese aniversario nos invitó también a redefinir nuestro propósito, a pensar en ese para qué de nuestros negocios, en ese negocio de transmisión de energía que es a veces tan lejano, que no necesariamente es claro para los usuarios finales cómo opera, se convierte en un propósito altamente conectado y altamente inspiradores, conexiones que inspiran. Y de ahí en adelante definimos cómo esas conexiones que inspiran iba a ser lo que iba a determinar nuestras definiciones, inclusive estratégicas. Y vamos a ver cómo eso dio nacimiento precisamente a un nuevo ciclo estratégico en nuestro grupo. Quiero, antes de hablar de esa estrategia, compartir con ustedes nuestro manifiesto, que es la forma como filosóficamente la organización se aproxima a ese propósito superior y nos va a ayudar a entender muchísimo mejor por qué este reto de construcción de confianza se vuelve en un apalancador de los objetivos estratégicos. Juan, si puedes, ya podemos poner entonces el manifiesto. Paula, sí, pero por favor deja de compartir. Dejo de compartir, listo. Perfecto. Conectamos países, mejorando la calidad de vida de millones de personas. Esa es nuestra gran responsabilidad. E a assumimos, exigindo de nós mesmos, dos nossos parceiros e aliados, o mesmo nível de excelência que ganhou a confiança de todos. Para honrar el camino transitado, hoy debemos comprometernos nuevamente con lo mucho que queda por hacer. Tomamos conciencia de que todos somos parte de un todo. La humanidad y el mundo cada vez nos plantean mayores retos. Nuestro esfuerzo debe ser transformar la experiencia ganada en nuevas respuestas a los nuevos desafíos, entendiendo que cuando conectamos un punto con otro,
estamos conectando personas, haciendo de cada conexión un acto inspirador. Si somos conscientes de que todos somos uno, hay conexión. Si estamos seguros de que nuestro bienestar está ligado al de todos, hay conexión. Si sabemos que la excelencia es el resultado de la exigencia con que enfocamos cada acto de vida, hay conexión. Si reconocemos que nuestro planeta es frágil y hay que cuidarlo, hay conexión. Si comprendemos que nuestros actos, por pequeños que sean, tienen impacto, hay conexión. Si descubrimos que en cada uno de nosotros está el cambio que deseamos para el mundo, hay conexión. Si nos conmueve saber que estamos hechos para grandes retos, hay conexión. Si nos comprometemos a tener una participación constructiva y responsable en la toma de decisiones, hay conexión. Creamos conexiones, una tras otra, sin fronteras, sin barreras. Ese es nuestro legado para las nuevas generaciones. Estamos convencidos de que si hay conexión, hay vida. Celebremos. ISA, conexiones que inspiran. Listo, muchas gracias Pau, y muchas gracias Juan por proyectar el video. Como pueden ver, lo que nos enunciaba Pau, cuando ISA cumplió sus 50 años, hacia el año 2018, hizo la renovación de su ciclo estratégico. Y en ese sentido generamos una nueva estrategia corporativa dirigida al 2030. Y en consistencia con eso que nos decía el manifiesto, nuestra anterior estrategia señalaba que nuestra compañía debía multiplicar por 3 las utilidades. Y esta nueva estrategia de ISA 2030 se denominó Valor Sostenible, justamente consciente de todos esos retos que nos trae la organización, el entorno y los cambios que se han venido manifestando en el mundo. Cuando Pau nos mostraba esa matriz de riesgos al inicio, veía que realmente las consideraciones de los públicos clave no se centran justamente en nuestros rendimientos financieros. Entonces, digamos que es allí donde la sostenibilidad también entra a jugar como ese rol integrador entre la estrategia. Por eso para ISA, digamos que la sostenibilidad es la estrategia en sí per se. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad en ISA, hablamos en que es una forma de actuar. ¿Y actuar para qué? Y acá traigo algunos elementos clave que nos propone la estrategia corporativa. La estrategia se compone de una triada. Una que habla del valor al accionista, la vigencia corporativa y, Pau, me vas ayudando con la animación que a mí se me quedó congeladita. Y el impacto ambiental y social positivo. Entonces, ese es un primer elemento, ¿verdad? Que se nos conforma de esa triada. Y luego, efectivamente, es necesario trascender esos resultados a través como de un portafolio equilibrado y que nos lleva finalmente al último elemento de la estrategia que denominamos vida, que son 4 elementos que tienen que ver con el verde, la innovación, el desarrollo y la articulación. Entonces, cuando nosotros decimos sostenibilidad, ¿para qué? Entonces, en un inicio es darle respuesta a esa triada
considerar aquello que es fundamental para nuestros grupos de interés. Eso significa estar en un involucramiento permanente, en una conversación constante con los grupos de interés para identificar qué es aquello clave donde nos debemos concentrar, y eso a su vez nos permite tener una gestión, digamos, proactiva y no reactiva en un marco claro de gestión de riesgos, optimizando aquello que tenemos y no esperar la respuesta al momento al que se nos materialicen los asuntos. ¿Con qué propósito? Nosotros tenemos una premisa fundamental y es generar desarrollo en los entornos donde tenemos presencia. Entonces, digamos, de esa forma, ISA se convierte en un actor clave para el desarrollo y el progreso de la sociedad. Asimismo, digamos que tenemos ese primer elemento que nos pone en el plano de la sostenibilidad, pero también existen esas iniciativas globales. Entonces, digamos que esas iniciativas globales también nos permiten incorporar elementos que justamente están marcando nuestra acción en coherencia con aquellas expectativas de los grupos de interés. Es así que ISA es signataria del Pacto Global desde el año 2005, ISA dentro de su estrategia, que digamos que nosotros la vemos muy poderosa también porque asume los objetivos de desarrollo sostenible. La estrategia declara el cumplimiento y la adhesión de 7 objetivos, pues uno de ellos pues tiene que ver efectivamente con el tema de acceso a la energía por nuestro core del negocio. Nuestros programas sociales todos tienen la palanca de educación. Efectivamente, como estamos en el sector de infraestructura, pensamos en esas ciudades sostenibles y efectivamente nuestro compromiso con la gestión ambiental, el cambio climático y la protección de los ecosistemas es fundamental, y esto es imposible pensarlo que lo tenemos que hacer solos, y por eso el ODS 17 es vital para que todo esto pase. Y nosotros también efectivamente hacemos eco al reporte de la metodología GRI, y efectivamente aquello que comunicamos es aquello por lo cual vamos siendo reconocidos, y digamos que esa comunidad de inversores que contiene el índice de sostenibilidad de Dow Jones nos llena pues de orgullo de saber que hacemos parte de este índice, que somos parte de las 10 mejores empresas del sector, y que este año recibimos ese reconocimiento como movilizadores de la sostenibilidad. Pero más allá de ese reconocimiento, para nosotros significa que estamos gestionando la sostenibilidad, que hace parte de nuestros procesos y que todos estamos involucrados en ella. Siguiente, Pau. Y como les decíamos anteriormente, nuestro modelo de riesgos trabaja por la protección de 2 recursos que son clave. Uno es el recurso financiero y otro es el recurso de la reputación. La reputación, como bien nos enunciaba Pau al inicio, es el recurso intangible estratégico que esta organización protege desde la gestión de los riesgos en todos sus procesos. Directamente desde nuestra vicepresidencia desarrollamos para el grupo todas las medidas de administración que nos permiten desarrollar de forma consistente la protección de la reputación. Esto también significa que somos conscientes de lo que pasa en el entorno. Revisamos medidas de mitigación y adaptación cuando les hablábamos de una gestión anticipada. Y para actuar en esto es necesario saber que tenemos que contar con gestión de crisis y planes de recuperación de la confianza. Para ir cerrando este capítulo de la estrategia, nuestro modelo integrado de reputación y sostenibilidad nos genera una convergencia de asuntos relevantes, que esos asuntos son aquellos que avanzan en la creación de valor y de confianza, que tienen un impacto directo con la sostenibilidad, porque digamos que esa suma de atributos resumen la estrategia 2030, y por esa razón hemos diseñado un proceso integrado y sinérgico que busca alinear la gestión responsable, que es aquello que denominamos con sostenibilidad, con aquello por lo cual queremos ser reconocidos, que es aquello que denominamos reputación, considerando la importancia y expectativa de esos públicos clave. Entonces, acá podemos ir viendo
que tenemos un total de 9 dimensiones que hacen parte de nuestro modelo con 28 atributos. Este modelo busca asegurar una sinergia para gestionar de forma integral esos intangibles, de forma tal que demos respuesta a esa estrategia ISA 2030. Este modelo funciona para todas las empresas, para todos nuestros grupos de interés, para todos los países donde tenemos presencia y en todos nuestros negocios. Es un modelo muy interesante porque también recoge las tendencias, los requerimientos de inversores, el benchmark que hicimos con las compañías para definir nuestra estrategia al 2030. Asimismo, recoge esos elementos claves de la estrategia, los riesgos identificados para esa estrategia y aquello que tanto nuestros grupos de interés como nuestra alta gerencia nos pusieron sobre la mesa que debíamos gestionar. Ayúdame con la siguiente. Entonces, hicimos un ejercicio único enmarcado en nuestros grupos de interés y sobre estas dimensiones y atributos estamos corriendo las mediciones y planes de cierre de brechas. Hoy en día con este modelo tenemos la mejor información, sabemos cuál es el nivel de importancia de cada uno de estos atributos que le dan los grupos de interés en cada dimensión, las expectativas que tienen, cuáles son esos elementos claves que nos permiten construir confianza y a su vez también qué puede destruir confianza si yo incumplo mis promesas, que yo creo que eso ha sido uno de los temas más reveladores de este ejercicio, y el riesgo que representa si fallo y el nivel de reconocimiento sobre esto, y pues y las acciones de comunicación que están ligadas para este propósito. Y es así como con esa información yo puedo identificar qué elementos necesito tener en mi radar para potenciar el reconocimiento. Pau al inicio nos hablaba de advocacy. Entonces, ¿cuáles son esos públicos que yo quiero capitalizar como prescriptores? Quiero que digan de mí aquello por lo cual yo quiero ser reconocido y me recomienden. Asimismo, como les decía, tenemos la mejor información, sabemos qué piensan nuestros públicos, entonces podemos custodiar los elementos en que hay menor tolerancia. El modelo nos permite ver que si algo no gestionamos, que no nos perdonan, entonces saber en qué debemos custodiar es súper clave acá. Y asimismo, dónde tenemos que impulsar la gestión. Aquello por lo cual identificamos una brecha o que para nosotros es importante ser reconocidos, donde debemos efectivamente impulsar esa gestión. Es así, para ayudarme con la siguiente, es que en este contexto les queremos contar cómo trabajamos al interior de nuestra organización. Entonces, digamos que junto con el área de PAO, que es el área de comunicaciones, y la nuestra, que es la de sostenibilidad, somos los encargados de traer las mejores prácticas y recomendaciones para construir confianza. Y eso, digamos que nos lleva a ese conocimiento de las expectativas de los grupos de interés. Entonces, acá tenemos este primer gráfico que nos lleva en sostenibilidad. De pronto, para quienes no están en este campo, hablamos de la matriz de materialidad. La materialidad es aquello que tanto nuestros grupos de interés como la compañía definieron como elementos necesarios para gestionar. Es donde tenemos que concentrar el foco, ¿verdad? Tenemos una serie de 28 elementos, pero donde realmente nuestra gestión se debe concentrar para, uno, poder cumplir las expectativas porque tenemos una cancha definida, porque no somos tantos, porque los recursos no son infinitos y es necesario dar respuesta a aquello que nuestros grupos nos dijeron. A mí me interesa que usted se concentre en esto. Entonces digamos que la matriz de materialidad nos lleva a ese elemento. No sé, ¿me ayudas con la siguiente para poder tener acá una mayor información? Entonces tenemos ese eje Y, que en ese eje Y ubicamos a nuestros públicos clave, como les decía anteriormente, el benchmark, que son aquellas empresas con las cuales nos comparamos, todo un estudio de tendencias y las adhesiones con las cuales la compañía cuenta, por ejemplo, Pacto Global, índice de sostenibilidad de Dow Jones, ODS. Y en el eje X tenemos la estrategia corporativa, que es la estrategia ISA 2030, y los riesgos
y lo que nos dice nuestra alta dirección, que significó la de ISA y la de todas sus empresas. Y eso nos permite focalizarnos en la barra azul oscura. Esa barra azul oscura, de ese total de 28 asuntos, acá nos concentramos, creo que son en 9, y esa es nuestra ruta, es nuestra bitácora para actuar, para hacer y por lo cual buscamos ser reconocidos, porque es allí realmente donde estamos concentrando todo nuestro esfuerzo. Vale, entonces aquí voy a retomar yo, destacando que en este ejercicio tan valioso de consulta, donde fueron contactados más de 3.600 públicos que hacen parte de esos grupos de interés de las empresas en toda Latinoamérica, pues es un ejercicio supremamente potente donde también aprovechamos desde el ejercicio de comunicación y de marca para entender ese posicionamiento a que está atribuido, esa historia y ese reconocimiento que hemos construido como grupo, a qué atributos responde. Entonces sí incluimos unas preguntas adicionales al modelo que nos permitían identificar espontáneamente qué atributos eran los más reconocidos en términos de la marca ISA, y digamos, no como sorpresa, pero sí como con la gran satisfacción de que es coherente, de que efectivamente conversa con lo que se ha definido estratégicamente, con la forma de actuar de la organización durante sus 53 años de historia y con la línea base ideal para construir ese reconocimiento que soñamos tener al 2030 en términos de esta estrategia de valor sostenible. Esa marca de ISA también tiene una definición estratégica en términos de esos atributos no espontáneos, sino de que estratégicamente quiere comunicar la marca, y también la llevamos a esa consulta con los públicos, entendiendo que ser una marca visionaria, excelente y cercana está apalancando la misma estrategia de valor sostenible, y que en la medida que estos sean reconocidos por todos esos públicos nos están dando esa validación de que efectivamente lo estamos logrando o somos más o menos cerquita. Obviamente esto toca todos los planes de trabajo de la organización y específicamente del equipo de comunicaciones. Acá vemos cómo ese visionario es uno de esos grandes atributos de la marca definidos, y es en este momento el más reconocido, excelente en un 61% y cercana en un 59%. Y aquí ya empezamos a ver un poquito más de detalle de qué nos dicen esos grupos de interés, de ese ejercicio de escucha. Esta diapositiva, nosotros pues podemos quedarnos horas hablando de esto. Tenemos la información por públicos, por filial, por país, por dimensión. Es muy valioso para la toma de decisiones. Este es como el gran resumen que nosotros tenemos del ejercicio, donde sí definimos un indicador de reputación, y sí, probablemente en los instrumentos de gestión será importante tener un indicador, pero más allá de eso, para nosotros la escucha con los públicos nos ha dado señales valiosísimas. Por ejemplo, en términos de la importancia que tienen estos atributos para los públicos, cómo están organizadas las 9 dimensiones de construcción de confianza, sigue siendo clave en la construcción de confianza la excelencia en el cumplimiento de la actividad, pero vemos cómo a continuación esa contribución proactiva a los desafíos ambientales globales y ese compromiso con el desarrollo socioeconómico es clave, hace parte de las expectativas. Cuando la sociedad busca esas empresas con propósito que efectivamente se conviertan en un ciudadano corporativo que apalanque el desarrollo de los países, pues ahí está puesto. Nuestros públicos también nos lo están diciendo, ahí está definido en términos de la importancia, ¿cierto? Nos están diciendo, sí, eso es importante para nosotros, pero además nos están diciendo, en el mismo ejercicio, que es muy valioso, lo reconocemos en esta medida. Vemos que Grupo ISA sí lo está haciendo así de bien o así de cerquita, y si tuviéramos más tiempo hubiéramos traído más detalles, pero podemos inclusive cruzar esas diferencias en las que la expectativa está mucho más arriba que la percepción, y ahí es donde está la brecha principal en la que tenemos que trabajar, o otros puntos en los que estamos cumpliendo las expectativas de esos públicos, y eso se vuelve un apalancador clave de la construcción de confianza, y esos son esos públicos que se vuelven capitalizadores y prescriptores de la misma organización. Entonces, ¿qué tenemos en este gran ejercicio, en esta gran consulta que logramos en el Grupo ISA, que corrió su primer ejercicio en el 2019 y estamos planeando la segunda consulta en este momento?
pues tenemos la mejor información, tenemos esa valoración espontánea de los grupos de interés de cómo valoran la compañía, tenemos el reconocimiento, lo que más nos reconocen en términos de ese modelo, de esa cancha de juego a la que decidimos aproximarnos, lo que más nos reconocen, lo que menos nos están reconociendo también porque hay señales importantes, lo que es más importante para ellos, y ahí es donde probablemente están depositadas sus expectativas, y en lo que confía en nosotros, lo que construye confianza, cuáles son esos apalancadores para seguir construyendo confianza, y desde la mirada del riesgo reputacional, lo que puede destruir confianza, lo que no es fácilmente perdonable si nos equivocamos o si tenemos una gestión inadecuada, y ahí nos ha dado unas señales, como decía Jimé, muy lindas para seguir fortaleciendo el modelo de gestión integral de riesgos que tiene ese gran recurso a proteger, que es la reputación. Y pues los asuntos materiales, como ese foco, como esa señal de aquí nos encontramos y esto es lo que tenemos que trabajar conjuntamente, incorporando las expectativas de los grupos de interés. Y con toda esta información, pues solo hay dos caminos para actuar, que son los dos únicos caminos que reputacionalmente podríamos apalancar para ayudar a la organización en esa coherencia. Uno, pues es la gestión, probablemente es algo que al interior de la organización sabemos que está en vía de desarrollo, que seguimos trabajando, que se sigue fortaleciendo y sigue modulando en la ruta definida, y habrá que trabajarlo desde adentro y desde el frente de comunicación y relacionamiento, porque probablemente son esos temas que están bien y que los públicos aún no nos lo están reconociendo. Entonces imagínense qué importante desde comunicaciones entender cuáles son esos goles tempranos, esas metas que probablemente requieren muy poco esfuerzo porque están soportadas efectivamente en una realidad organizacional. Y con esto llegamos a esa pirámide. Nosotros este instrumento lo utilizamos mucho, nos encanta porque es la explicación de para qué esa reputación, entendiendo que para construir reputación se debe hacer un ejercicio organizacional de coherencia, de consistencia, de persistencia, que no se gana una buena reputación de un día para otro, que hay que construirla todos los días, que parte de una base de conocimiento, tenemos que conocernos antes de tener buena reputación, y lo vamos escalando a familiaridad, favorabilidad, donde empezamos a tener conductas a favor de la compañía y ganamos esa confianza de los públicos, donde cuando confían en una organización le dan el beneficio de la duda, están esperando que haga las cosas bien, y elevar esa confianza a bocas y nos da la tranquilidad de que son esos públicos los primeros que nos van a defender, los primeros que van a querer invertir en la compañía, trabajar en la compañía, que esas conductas de apoyo van a ser el reflejo de ese advocacy. Y en términos de este instrumento, pues si somos así de exigentes y si nos queremos poner las metas, nuestras metas están planteadas en términos de esta pirámide, de cómo nos imaginamos tener a nuestros públicos a futuro en esa pirámide. Esta es la, digamos, la foto, la ambición que estamos construyendo al 2030, como soñamos que esos públicos, a partir de esta gestión coordinada de toda la organización y apalancada desde la sostenibilidad y la reputación, nos permita efectivamente llegar a los públicos a esa visión y a ese advocacy, que es donde ojalá todos los públicos pudieran estar. Y ya para ir terminando, porque Juan, perdón, tratamos los 30 minutos, ahí vamos, ya vamos a terminar. No quisimos dejar de pasar esta diapositiva que nos encanta porque claramente hay una correlación entre los tangibles y los intangibles. Y para nosotros, por ejemplo, el desempeño de la acción es una de esas pruebas maravillosas de que la acción responde, y el desempeño comercial de una acción como la de ISA responde a todas esas motivaciones y a todas esas acciones coherentes que realiza la organización en términos de su ambición estratégica y de los objetivos que tiene planteado al futuro. Y eso, y hasta ahí llegamos un poco con lo que les queríamos compartir, haciendo un esfuerzo enorme por no profundizar y por no llegar a temas muy técnicos, pero sí desde el entendimiento general de lo que estamos. Qué rico escucharlos y recibir preguntas, Juan. Paola y Jimena, muchas gracias por esta participación. Yo creo que nos ayudan como a desmitificar dos grandes mitos en temas de reputación y de sostenibilidad. Y uno de ellos es que
que cuando se invierte en sostenibilidad se afecta el desempeño financiero de la compañía, pues porque es una inversión que hay que hacer, pero entonces estaría a costas del desempeño financiero de la compañía. Y otro de los mitos es que los inversionistas hablan de la sostenibilidad, pero no invierten en sostenibilidad, pero acá vemos que ese mito también empieza pues como a caer. Tenemos una pregunta de Ana Parente. Yo no sé si Ana quiere hacerla con el micrófono o si la leo. Tenemos 10 minutos para preguntas. Nos dice Ana que no tiene acceso al micrófono. Laura o Luisa, ¿nos podrían colaborar? Sí, dame un segundo, profe. Ana. Ya puede activar el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, muy interesante, y gracias a la universidad por el espacio. Es una pregunta muy sencilla. Cuando hablamos de reputación corporativa, siempre nos han dicho que cada grupo de interés ve a la organización de una manera diferente. O sea, cada grupo de interés tiene una reputación o percibe la organización de una manera diferente. ¿Cómo entonces, desde el punto de vista de la organización, construir una estrategia de reputación unificada, sabiendo que no todos me ven de la misma manera? Ana, sí, muchas gracias, muchas gracias. Esa fue para nosotros uno de los grandes aprendizajes durante el desarrollo del modelo, porque lo que hicimos fue bajar desde la estrategia, desde ese ISA 2030 que nos define ese valor sostenible y esas grandes aspiraciones estratégicas, y nos define una cancha de juego, un marco de actuación. Y en ese marco de actuación nosotros definimos como organización y con los equipos, obviamente, cómo queremos ser reconocidos al ISA 2030, en esa mirada aspiracional de futuro, de estrategia, cuál es ese reconocimiento que nos va a apalancar los objetivos estratégicos. Entonces, si es una definición de compañía, si es una definición que la compañía pone porque hizo su definición estratégica y define en qué se quiere mover y en qué quiere invertir y cuál es su filosofía de actuación, y en ese sentido, pues, cómo quiero lograr un reconocimiento en cada uno de esos atributos. Perdón, que llegaron mis hijas, perdón, denme un minuto. Que están Se habían disfrazadas demorado. de brujas, para muéstranoslas. Sí, sí. Se ganaron el dulcecito de cuenta de la presentación. Entonces, en esa definición fue la compañía la que hizo, digamos, la apuesta estratégica y construyó el reconocimiento que quería obtener. Y lo que hacemos en la consulta a los públicos es ver cada uno de esos públicos en qué medida efectivamente nos reconoce o ha construido ese lugar al que queremos llegar al futuro. Ana, no sé si fue clara mi respuesta. Muchísimas gracias, sí. Pau, de todas formas, a mí me gustaría adicionar que, digamos, para tener justamente lo que Pau decía, una cancha definida, cuando les hablábamos de 9 dimensiones y 28 atributos, esos atributos tenían una definición para la sostenibilidad y para la reputación. En la mayoría de ellos intentamos en este ejercicio de articulación y de sinergia que fuera una definición común. De este modo, pues teníamos la certeza que aquellos que estaban valorando los grupos de interés era esa definición que se había generado desde la compañía y que traducía la estrategia. Entonces, digamos que el ejercicio en sí también nos servía como para hacer esa difusión y ese entendimiento de ISA que se planteó al año 2030. Entonces, en ese orden de ideas, lo que recibimos de los grupos de interés sí va hacia un objetivo específico, que es esa estrategia 2030 y que tenemos que hacer, por lo cual buscamos ser reconocidos. Muchas gracias. Súper. Sí, gracias, Jimmy. Paola y Jimena por las respuestas. David Tobón tiene una pregunta. David, ¿tienes el micrófono o puedes hablar? David. Ya tiene acceso. Adelante, David. Bueno, leo yo entonces la pregunta de David.
él nos pregunta que hay una correlación entre, si hay una correlación entre el estándar GRI y el estándar y el índice de Dow Jones, y se pregunta si los beneficios de estar en ambas iniciativas, pues de cuáles son los beneficios de estar en ambas iniciativas de responsabilidad social. Sí, en efecto, digamos que Dow Jones toma como elemento de medición muchos de los indicadores GRI. Y la principal, digamos, evidencia que Dow Jones solicita es que sea evidencia pública. Entonces, digamos que nosotros tratamos de generar en nuestro reporte de gestión aquello que el GRI nos dice que debemos medir y que Dow Jones posteriormente debe evaluar. Pero lo interesante de este ejercicio es justamente esta consulta que hicimos. Porque si bien pues, las dimensiones de Dow Jones son infinitas, nosotros sí necesitamos un foco. Entonces, digamos que a la luz de lo que los grupos de interés nos dijeron que debíamos priorizar, es que identificamos qué indicadores debemos medir a la luz de lo que nos ofrece el GRI. Y eso es lo que al final del día publicamos en nuestro reporte de gestión y por lo cual Dow Jones efectivamente nos valida. Y en relación a estos índices que proporcionan, realmente sí nos permiten tener una gestión interna. Y digamos que a veces cuando digamos que existe esta expectativa del público inversor, que es el público finalmente que para las empresas es clave porque es finalmente quienes están invirtiendo en la compañía, vemos como dos elementos clave. Uno, estos inversionistas ya no están pensando necesariamente en tu desempeño financiero, porque eso lo dan por hecho. Es realmente esas inversiones cómo se están haciendo, muy de lo que Pau nos decía en los primeros slides de la presentación. Y el otro punto es que a veces la sostenibilidad es muy difícil de traducir en, valga la redundancia, en un tangible. Entonces se ve como algo filosófico, algo en la nebulosa, pero cuando llegan estos índices y te están diciendo realmente usted cómo gestiona sus riesgos, usted cómo maneja su cadena de valor, usted qué hace por sus proveedores, usted qué hace por un comportamiento ético y responsable, qué hace por ecoeficiencia, cambio climático, atracción, retención, múltiples cosas, ahí ya realmente hay una gestión específica que está en cada uno de los procesos de la organización. Entonces, estos índices, como les decía, más allá de ese reconocimiento, realmente lo que nos permiten es gestionar. Y cuando nosotros realmente gestionamos con conciencia, responsablemente de lo que estamos haciendo y lo que estamos declarando, estamos haciendo como un 2x1, ¿verdad? Estamos gestionando nuestra sostenibilidad, estamos alcanzando esos logros estratégicos y estamos siendo reconocidos por aquello que estamos haciendo bien, ganando en reputación. No sé si, David, quedas bien. Muchas gracias por la respuesta. Lamentablemente tenemos tiempo solamente para una pregunta más. Yo sé que hay muchas preguntas en los chats, en la sesión pues como de preguntas y respuestas, pero tenemos tiempo para una pregunta más. Vamos con la pregunta de María Alejandra Maya. María Alejandra, ¿quieres hacerla oralmente? Puedes leerla, dice María Alejandra. Perdón. María Alejandra dice que la empresa en la que trabaja está buscando en este momento reestructurar y resignificar lo que son las relaciones públicas para mejorar la forma en la que vienen aplicando. Desde su experiencia, ¿cuál es el campo de dominio de las relaciones públicas y los principios generales que debería llegar a perseguir? ¿Cómo se relacionan con lo que nos acaban de comentar? Y nos agradece María Alejandra. María Alejandra es estudiante de la maestría en administración. No tenemos a Vani acá, Pau. Sí, yo le iba a dar la palabra a nuestra compañera del equipo. Yo le sugeriría, pues, o me atrevería a dar la respuesta en términos de que depende de la organización. Yo siento que este ejercicio a nosotros nos ha ayudado a tener mayor coherencia frente a las decisiones y a la forma como la misma organización se relaciona con el mundo y con sus grupos de interés, ¿cierto? Entonces,
dependería, yo creo que depende mucho, pues sí, de cada organización y de la forma como lo perciba. Yo creo que en la presentación pues no alcanzamos a contarlo, pero inclusive la vicepresidencia a la que nosotros le reportamos nace a raíz de esa reflexión estratégica del propósito, conexiones que inspiran, digamos, que da cabida a una vicepresidencia en la que se entiende como esa vicepresidencia a cargo de los intangibles y recoge el proceso de relacionamiento, el proceso de sostenibilidad y el proceso de comunicación como un apalancador transversal de la organización, pero con una mirada muy estratégica. Nosotros en ISA sentimos que ese es un poco el deber ser, pero que no es un traje a la medida que le pueda servir a cualquier organización, dependerá mucho también de esa aproximación de la organización. Jimena y Paula, muchas gracias por aceptar esta invitación. Esta es la segunda vez que tenemos a alguien de ISA en este espacio de experiencias empresariales. Hace un tiempo tuvimos a la vicepresidente de Estrategia, a Patricia Castaño, es egresada de nuestra facultad, es administradora de empresas de nuestra facultad, y hoy las tenemos a ustedes dos, y ha sido pues un espacio muy valioso para nuestra comunidad académica. Les agradecemos a ustedes dos, les agradecemos a todos los asistentes. Les recuerdo que, que el video, pues como de la grabación, va a quedar en el YouTube de la facultad, y que en el futuro vamos a tener otros espacios de experiencias empresariales para continuar acercando a nuestra comunidad académica a las diferentes empresas, pues como de Colombia y Latinoamérica. Muchas gracias y hasta luego. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Gracias, Juan. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, hasta pronto. Muchas gracias a todos, hasta luego. Ofrezco excusas por las preguntas que no alcanzamos a, pues, como a responder, pero